¿Qué pasa cuando un alma se rehúsa a descansar? Cuando la memoria de un hombre sagrado, vivida hace casi 5 siglos, regresa empacada en la piel frágil de una niña de 7 años. Sofía no era como las otras niñas de Ecatepec. Mientras sus compañeras reían en el patio de la escuela, ella permanecía en silencio, observando con una intensidad que era casi perturbadora. Sus ojos cargaban una tristeza que no parecía suya, como si alguien mucho más viejo estuviera viendo el mundo a través de ese cuerpo pequeño. Su madre, Elena, le achacaba todo a la pérdida del padre 2 años atrás. El luto, pensaba, hace cosas raras con los niños, pero había algo más profundo en Sofía. Una carga que ninguna niña debería llevar, un conocimiento silencioso que dormía en sus venas como una herencia imposible. Elena despertaba antes del amanecer en su cuarto apretado, mientras la ciudad todavía dormía bajo una capa de neblina urbana que lo cubría todo. Las calles de Ecatepec zumbaban con el sonido distante de alarmas de coches y campanas de iglesias que tocaban horarios de misa para la primera celebración. Ella trabaja en la maquiladora desde las 6 de la mañana, sus manos rápidas cosiendo telas a un ritmo mecánico que entra en trance. El salario es mínimo, pero suficiente para pagar la renta del pequeño departamento de 2 recámaras y la escuela de Sofía. Todas las noches, Elena reza frente al pequeño altar de la sala. Una veladora encendida, una imagen de la Virgen de Guadalupe en un marco barato, flores de plástico descoloridas. Ella susurra peticiones que pocas personas oirían, por protección, por salud, por un día en que la vida no fuera tan pesada, pero sus plegarias eran rutinarias, culturales, sin desesperación. La vida de ambas tenía el ritmo de la pobreza mexicana, predecible y árida como el desierto. Cada domingo, Elena llevaba a Sofía a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, un templo simple de concreto que se estaba pudriendo lentamente en los bordes. El padre Damián, un hombre de cabellos canosos y hombros encorvados por el peso de los años, presidía la misa con una voz monótona que más que tocar, retumbaba. Era un padre de la vieja guardia, escéptico sobre los milagros modernos, desconfiado de cualquier forma de entusiasmo espiritual que pudiera volverse histeria colectiva. La parroquia era su dominio, y él la gobernaba con la precisión de un hombre que había perdido la esperanza hacía años, pero que aún cumplía su deber con disciplina militar. Los niños asistían a las clases de catecismo los martes, malhumorados y aburridos. Sofía se sentaba siempre al fondo del salón de catecismo, quieta, observadora con una atención que nadie tenía. Completadas las tareas correctamente, recitaba el Padre Nuestro con precisión perfecta, pero rara vez levantaba la mano. Sus compañeros la evitaban naturally. Una niña con esa seriedad es rara para otros niños. No jugaba en los recesos, no se reía de los chistes simples que hacían los niños más grandes. Una niña vecina una vez intentó invitarla a saltar la cuerda, pero Sofía rehusó con una frase que la dejó desconcertada. Estoy muy cansada. ¿Cansada? ¿Quién dice que está cansado a los 7 años? Elena se dio cuenta de eso, pero empujó la preocupación al fondo de su mente. Ya habría tiempo para psicólogos cuando tuvieran dinero. Por las tardes, Sofía frecuentemente se apartaba para dibujar en silencio. No dibuja casas o flores como hacen las otras niñas, sino mapas intrincados de lugares que nunca había visitado, con detalles precisos, ríos, montes, nombres en una escritura que Elena no comprendía. Una vez, Sofía dibujó el Valle de México, pero no como existe hoy, repleto de concreto y smog. No, lo dibujó como un espejo de agua, con ciudades flotando en islas, con jeroglíficos a los lados, que Elena reconoció como escritura azteca, aunque Sofía apenas había aprendido sobre eso brevemente en una clase. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo su pequeña mano podía trazar símbolos que nunca había estudiado? Elena guardó los dibujos en una caja debajo de la cama, sin saber por qué, protegiendo un misterio. La parroquia era un refugio para ambas, un espacio sagrado donde el tiempo parecía diferente. Había algo en la luz que se filtraba a través de las ventanas simples, en el olor a incienso que se pegaba a la ropa, que calmaba a Elena. Era tradición, era fe sin culpa, era pertenencia. Sofía se arrodillaba delante de la imagen de Guadalupe,
con una devoción que era al mismo tiempo bella y perturbadora. No era la rodilla de una niña aprendiendo a rezar, era la rodilla de alguien que conocía a esa mujer, que había conversado con ella, que cargaba una memoria de encuentro viva en sus células. Elena notaba cómo Sofía le susurraba cosas a la imagen, palabras en una voz demasiado baja para ser oídas, pero con la familiaridad de quien habla con un amigo antiguo conocido hace siglos. La rutina era todo lo que Elena conocía: trabajo, casa, iglesia, trabajo, casa, iglesia. Cada día se disolvía en el próximo, y esa monotonía era casi confortable, casi segura en su previsibilidad. Sofía cursaba el tercero de primaria en una escuela pública donde el techo goteaba durante la lluvia, y los maestros enseñaban con libros gastados por las manos de cientos de niños antes que ella. Pero era una alumna excelente, siempre con buenas calificaciones, especialmente en historia y lenguaje. Su maestra de portugués anotó en un reporte que Sofía tenía una comprensión inusual del contexto histórico y matices lingüísticos. Elena guardó ese reporte como un tesoro, prueba de que su hija tenía futuro, de que podría escapar de esta vida de pobreza y cansancio. Pero algo estaba cambiando silenciosamente bajo la superficie, como un terremoto antes de despertar. Sofía comenzaba a susurrar en sueños, y Elena la oía desde su propio cuarto. Palabras que no eran portugués, no eran inglés, algo primitivo y antiguo que hacía que se le erizara la piel a Elena. Cuando Elena le preguntaba al amanecer de dónde venían esas palabras, Sofía solo se encogía de hombros, como si despertara de un lugar demasiado distante. Una noche, Elena la encontró de pie frente a la imagen de Guadalupe, a las 3 de la mañana, completamente despierta, los ojos fijos en la pintura como en trance. «Sofía, vuelve a la cama», susurró Elena, su corazón acelerado. Sofía se volteó lentamente y dijo con una calma perturbadora: «Ella no quiere que duerma, ella necesita que me acuerde». Ese martes por la noche, durante la clase de catecismo, todo cambiaría irrevocablemente. La maestra de religión, una mujer de mediana edad de nombre Rosa, estaba narrando la historia de Juan Diego con el entusiasmo cansado de quien recita un texto por milésima vez. Y entonces Juan Diego encontró a la Virgen en el Tepeyac y ella le pidió que llevara flores al obispo Zumárraga como prueba de su aparición. Los niños dormitaban en las bancas improvisadas, sus ojos pesados, pero Sofía estaba extrañamente alerta, sus ojos fijos en Rosa, con una intensidad que hizo que la maestra titubeara involuntariamente. Había una tormenta interna ocurriendo en ese pequeño cuerpo, una presión acumulada por años de silencio, un conocimiento imposible, listo para explotar como dinamita enterrada. No fue así. La voz de Sofía cortó el silencio del salón con la frialdad de una navaja afilada. Todos los ojos se voltearon hacia ella instantáneamente. Rosa se interrumpió a media frase, parpadeando en confusión total. ¿Qué, Sofía? Sofía estaba de pie, sus pequeños dedos aferrados al borde de la banca, su rostro pálido como el papel. El obispo no me creyó a mí. Él me pidió una señal. Dijo que cualquiera podía tener historias de una mujer bonita en un cerro. Él necesitaba una prueba. Rosa la reprendió suavemente. Sofía, estás confundiendo los detalles. Siéntate, por favor. Pero Sofía no se sentó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo infantil, sino de una frustración ancestral. Yo soy él. Yo me acuerdo del frío de esa mañana en el Tepeyac, y yo conocí a la Virgen. El silencio se volvió absoluto. Elena recibió la llamada de Rosa mientras salía del turno en la maquiladora, sus manos aún palpitando de dolor por la costura repetitiva. Su hija hizo una afirmación muy perturbadora hoy. Dijo que era Juan Diego. Elena cerró los ojos, su mano temblando. Eso no. Cualquier cosa menos eso en ese momento. Sí, bueno, los niños tienen imaginación. Intentó, su voz más débil de lo que pretendía. Rosa continuó con preocupación. No, Elena, esto fue diferente. No estaba jugando. Era como si realmente lo creyera. Elena agradeció y colgó.
Manejando a casa, pasó por las calles de Ecatepec, sus pensamientos girando en espiral. Sofía necesitaba un psicólogo. ¿Era bullying en la escuela? ¿Un trauma no resuelto por lo de su papá? Elena había leído que los niños que pierden a un progenitor desarrollan comportamientos extraños. Esa noche, Elena se sentó con Sofía en el pequeño sofá de la sala, el aire pesado con una tensión no dicha. Rosa me dijo lo que dijiste en clase. Sofía no respondió de inmediato, sus ojos fijos en un punto en el piso. Sofía, ¿tú crees que eres Juan Diego? La niña respiró profundo, como si estuviera juntando paciencia para explicar algo obvio. Yo no creo que soy él. Mamá, yo soy él. O yo era él. O hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Es difícil de explicar en portugués. Elena sintió el corazón dispararse. ¿En portugués? Sofía, ¿qué significa eso? Sofía miró a su madre con esa seriedad perturbadora. A veces, cuando cierro los ojos, las palabras no vienen en portugués, vienen de otro lugar, de un tiempo cuando yo era diferente y mi tío se estaba muriendo. Mi tío se estaba muriendo mientras yo estaba en el Tepeyac, continuó Sofía, su voz débil pero clara. Se llamaba Juan Bernardino. Yo lo quería mucho. Él me crió porque mi mamá se había muerto. Cuando ella me pidió que llevara las flores al obispo, yo sabía que él se estaba muriendo. Podía sentir su corazón volviéndose más lento, su respiración volviéndose pesada, pero ella dijo que tenía que ir, que era importante. Las lágrimas cayeron por el rostro de Sofía. Sentí su muerte mientras yo estaba frente al obispo, mostrándole las flores. Sentí su cuerpo enfriándose, y cuando regresé, él ya se había ido. Yo debía haberme quedado con él, pero ella me hizo escoger entre él y la verdad. Elena jaló a Sofía para abrazarla, temblando. En 2 días, el video apareció en línea. Un vecino había grabado a Sofía frente al edificio, en una conversación que Elena no había presenciado completamente. En la grabación, Sofía estaba describiendo detalles del ayate, el manto sagrado de Juan Diego, con una especificidad que hizo que los primeros que lo vieron jadearan. La tela era áspera bajo las manos, podía sentir cada hilo. Y las flores eran inusuales, no de esa estación. Ella dijo que eran una señal. El obispo necesitaba ver esas flores inexplicables. Sofía hablaba como si estuviera recordando, no imaginando, porque yo recogí las flores con mis propias manos, porque sentí ese manto caer sobre mis hombros, porque dejé a mi tío muriéndose para hacer esto. El video fue compartido, reposteado. Los peregrinos comenzaron a aparecer en cuestión de horas, primero 1 o 2, tocando tímidamente a la puerta, pidiendo ver a Sofía, para recibir una bendición. Elena lo rechazaba con una mezcla de miedo y humillación, pero vinieron más, cada día más. Una mujer con cáncer terminal esperaba en la banqueta por horas, rezando silenciosamente. Un hombre que había perdido a su hijo rezaba frente al departamento, sus lágrimas mojando el suelo. Grupos de creyentes de la colonia comenzaron a reunirse en la calle, trayendo veladoras, haciendo vigilias improvisadas por la madrugada. Llamaron a la policía una vez, pero los oficiales solo sacudieron la cabeza y se fueron, intimidados por la devoción. Elena puso una cadena en la puerta, colgó cortinas en las ventanas, pero podía oír los susurros allá afuera, las oraciones incesantes, el llanto. El padre Damián la visitó 3 días después de que el video se viralizara a más de 200,000 vistas. No llamó a la puerta, simplemente entró, usando su autoridad parroquial como una llave invisible. Su rostro era una mezcla de preocupación pastoral y desconfianza clerical profunda. Elena, necesitamos hablar sobre Sofía. Estaba en el sofá, con las manos juntas, mientras Elena le ofrecía un café que él rehusó con un gesto. Recibí reportes perturbadores, una posible presunción de fenómenos extraordinarios. Elena le explicó todo, el comentario en clase, los dibujos, el video, las memorias específicas. El padre escuchó con expresión impenetrable. Y necesito hablar con ella, dijo finalmente. Trajeron a Sofía, todavía en su uniforme escolar, descalza, los ojos hinchados. El padre se inclinó, su voz suavemente paternal pero con duda evidente. Sofía, ¿por qué dijiste esas cosas? ¿Por qué dices ser Juan Diego? Sofía lo observó con una claridad que hizo que el padre dudara internamente. Porque lo soy, respondió con simpleza, y porque nadie me creería si solo contara la verdad.
El padre tosió, profundamente incómodo. ¿Cómo sabes tantos detalles sobre el siglo XVI? ¿Sobre Juan Bernardino? Sofía bajó la cabeza, su voz débil, porque sentí su cuerpo enfriándose mientras rezaba en el cerro, porque ella dijo que debía regresar con las flores, y yo dejé a mi tío muriéndose solo en su cama. Por eso él murió. Por primera vez, el padre Damián no tuvo una respuesta teológica lista. Sofía se levantó y, para sorpresa de ambos adultos, comenzó a recitar en náhuatl clásico, Tlacamati, Tlanelhuayotl, Innohuic. Las palabras cayeron en el aire como piedras en agua calma. La pronunciación era perfecta, imposible para una niña moderna. Nican moyetzticaya inixquichtin, Nican ojuey in simohuac. Sofía hablaba describiendo el Tepeyac, describiendo a la Virgen, describiendo a Juan Bernardino muriendo mientras ella estaba en el cerro. Describía la culpa, la elección imposible entre el tío amado y el llamado divino. El padre parpadeó, su rostro pálido como cera. ¿Qué lengua es esa?, susurró Elena, su mano cubriendo su boca. Sofía continuó en náhuatl, su voz pequeña pero firme, describiendo emociones que solo alguien que había vivido ese momento podría conocer. Una semana después, el doctor Morales llegó a casa de Elena. Fue enviado por la diócesis, un historiador y teólogo de unos 60 años, experto en el Nican Mopoua original. Venía con un escepticismo académico blindado, sus carpetas llenas de textos antiguos, su mente preparada para desmentir a una niña perturbada o un caso de manipulación familiar. Pasó 2 horas con Sofía en un interrogatorio gentil. Le presentaba fragmentos de texto en náhuatl, le preguntaba sobre significados oscuros, ponía a prueba sus conocimientos con preguntas capciosas y, con cada pregunta respondida perfectamente, con cada detalle histórico confirmado, su escepticismo comenzó a cuartearse como vidrio. El doctor Morales preguntó sobre la conversación específica entre Juan Diego y Zumárraga, sobre la reacción exacta del obispo, sobre las palabras precisas de la Virgen. Sofía respondió, no solo con una precisión histórica impresionante, sino con una emoción cruda que era imposible de fingir. Describía el momento en que había regresado del Tepeyac, con las flores en las manos, solo para descubrir que su tío, el hombre que la había criado, había muerto, mientras ella estaba en el cerro entregando mensajes divinos. Él no debió haber muerto, susurró Sofía. La Virgen dijo que él sería curado, pero murió mientras yo estaba lejos. El doctor Morales se quitó los lentes, frotándose los ojos como si pudiera borrar lo que había oído y atestiguado. En la segunda noche, el doctor Morales le llamó por teléfono al padre Damián, con un pánico evidente en su voz. Padre, no hay explicación racional para lo que vi. Ella no solo conoce el texto, me corrige la pronunciación en náhuatl, describe la muerte de Juan Bernardino con un dolor que es imposible de fingir para una niña de 7 años. Sabe dónde estaba cada objeto en la casa del obispo, el olor de las flores, la textura del manto. El padre respondió, sí, doctor Morales, lo sé. Los 2 hombres, portadores de razón y doctrina, se encontraban cara a cara con algo que no podían categorizar. La diócesis decidió que era necesario hacer una prueba definitiva, una visita a la Basílica de Guadalupe, en privado, donde Sofía confrontaría a la mismísima tilma original. Sofía caminó lentamente hacia el cristal de la basílica, sus pasos pequeños y precisos retumbando en el espacio sagrado vacío. No miró la imagen con la reverencia de una devota infantil. No hubo lágrimas inmediatas, no hubo rodillas doblándose en éxtasis. En vez de eso, había un reconocimiento que era todavía más perturbador, la familiaridad de alguien que conocía a esa mujer personalmente, que había conversado con ella cara a cara, que cargaba ese encuentro como cicatrices invisibles en el cuerpo. Elena contuvo la respiración mientras observaba. El padre Damián continuaba en oración silenciosa, su rosario deslizándose entre dedos temblorosos. El doctor Morales se inclinó levemente, observando cada cambio en la expresión de Sofía, como un científico observando un fenómeno imposible. La niña puso su pequeña mano contra el cristal. La palma de Sofía se presionaba contra la barrera fría que separaba el presente del pasado, lo mortal de lo sagrado. No era un gesto de adoración común,
ese que los devotos hacían diariamente. Era un gesto de confrontación, de comunión profunda, de reprimenda gentil entre dos entidades que compartían una memoria que atravesaba siglos. La tilma estaba suspendida detrás del cristal, la imagen de Guadalupe mirando hacia abajo con sus ojos eternos, su piel morena, su manto estrellado, precisamente como había aparecido en 1571. Era una reliquia que había sobrevivido siglos, desafiando toda explicación científica. Un tejido de agave que no debería haber durado más de algunos años, pero que permanecía inalterado, intacto. Sofía continuaba con la mano presionada contra el cristal. Sofía susurró algo que solo la Virgen podía oír, si es que los santos todavía oyen. Su voz era tan baja que los hombres se inclinaron hacia adelante, tratando de capturar las palabras susurradas. «Te dije que nadie me creería», susurró Sofía, su voz cargada de una fatiga que no era de una niña de 7 años, sino de un hombre de 57 años que había cumplido una misión imposible. «¿Por qué me hiciste cargar tus flores cuando sabías que mi tío se estaba muriendo?». Era una pregunta que retumbaba a través de los siglos, un reclamo antiguo, un cuestionamiento que contenía toda la tristeza de ser un mensajero cuando nadie quiere el mensaje. Las lágrimas comenzaron a caer del rostro de Sofía, pero no eran las lágrimas de una niña asustada. Era el llanto de alguien cargando el peso de no haber sido creído. El padre Damián se levantó lentamente, su rostro pálido como cera de vela. Había acompañado la liturgia por 30 años, presidido funerales y bautizos, escuchado confesiones y rezado rosarios hasta que le dolieran las coyunturas, pero nunca había atestiguado algo así. Una niña, hablando con la intimidad de quien conocía personalmente a la Madre de Cristo, dirigiéndose a una imagen con una mezcla de amor y reclamo que solo alguien que había vivido ese encuentro sagrado podría expresar. El padre Damián sintió que algo se rompía en su pecho, no de fe, exactamente, sino de comprensión, de aceptación renuente. Atravesó el espacio entre ellos y puso una mano en el hombro de Sofía, un gesto que era tan humano como sagrado, sellando ese momento. El doctor Morales permanecía inmóvil como una estatua, sus ojos fijos en Sofía, como si estuviera viendo algo que trascendía toda explicación académica posible. Había pasado su vida entera estudiando el Nican Mopogua, examinando cada palabra, cada frase, construyendo interpretaciones que mantuvieron la historia segura en el pasado, contenida, manejable. Pero aquí estaba la propia historia, encarnada, viva, hablando con la voz de una niña y la sabiduría de un siglo XVI, santificado. Sus manos temblaban. Había preparado respuestas para el fraude, para el delirio infantil, para la manipulación materna, pero no había preparado una respuesta para la posibilidad de que la verdad estuviera simplemente de pie frente a él. Se sentó en una de las bancas cercanas, su carga de escepticismo cayendo de sus hombros. Las horas pasaron en un silencio casi absoluto, roto solo por los susurros ocasionales de Sofía. Sofía permanecía frente a la tilma, alternando entre momentos de contemplación profunda y momentos de aparente angustia. Ocasionalmente, susurraba palabras en náhuatl, palabras que el doctor Morales reconocía de sus textos antiguos, pero que sonaban diferente cuando las decía esa pequeña voz, no como palabras de un académico, sino como una lengua viva, respirada, sentida. El padre recitaba en silencio, sus cuentas del rosario manteniendo un ritmo que era tanto ansia como oración sincera. Elena se acercó a Sofía y la abrazó, tratando de proteger a su hija de algo de lo que no podía ser protegida, de la propia verdad que habitaba su cuerpo. Cuando finalmente salieron de la basílica, la madrugada estaba comenzando a romper en el horizonte como un huevo. El cielo sobre la Ciudad de México se transformaba de negro a gris plomo, y las primeras luces de la ciudad comenzaban a parpadear como un despertar colectivo. La basílica regresaba a su estado normal, un lugar de peregrinación, de oración, de rutina religiosa. Pero para los 4 que salieron de ese espacio sagrado, el mundo nunca sería el mismo. El padre Damián sabía que nadie dentro de la diócesis creería lo que había atestiguado sin que él pudiera articular una explicación racional.
El doctor Morales sabía que su carrera académica estaba fundamentalmente comprometida. Elena solo sabía que tenía que proteger a su hija. Sofía durmió durante todo el trayecto de regreso al departamento. Su cabeza se apoyaba en la ventana del coche, su cuerpo pequeño entregado completamente al cansancio de haber revivido siglos en una sola noche. Elena mantuvo su mano agarrando la de su hija, como si pudiera anclar a Sofía a la realidad presente, solo a través de ese contacto físico. Cuando llegaron a casa, eran las 6 de la mañana. Una sensación de silencio absoluto los rodeaba, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. El padre Damián sabía que tenía que comunicar algo al obispo, al Vaticano, a alguien en autoridad. Pero, ¿cómo explicaría aquello? El doctor Morales se disculpó y ofreció viajar. Dijo que necesitaba regresar a sus archivos. Estaba huyendo. En 2 semanas, la diócesis anunció que estaba iniciando una investigación pastoral formal sobre los presuntos fenómenos que involucraban a Sofía. Pero, ¿qué era realmente una investigación formal? Significaba que la Iglesia admitía que había algo extraordinario que investigar. La noticia se esparció rápidamente por la región, en Internet, en los grupos de oración, en los periódicos. Sofía, que había intentado regresar a la escuela, se convirtió de inmediato en objeto de atención obsesiva. Algunos niños la admiraban como si fuera una diosa, otros la evitaban como si cargara una enfermedad sagrada. Sus maestros no sabían cómo lidiar con ella. ¿Cómo le enseñas matemáticas a la reencarnación de un santo? Un maestro de historia intentó un enfoque diferente, pidiéndole a Sofía que contara su perspectiva. Sofía solo le respondió con tristeza al maestro de historia: «No tengo perspectiva personal, maestro, solo memoria». Elena consiguió un permiso en la maquiladora, alegando problemas familiares urgentes. Estaba desesperada por escapar de la situación. Consideró mudarse a otro estado, desaparecer entre la multitud de una ciudad más grande, donde nadie conociera la historia de su hija, pero sabía que, en la era de los videos virales y de Internet, no había lugar para esconderse completamente. Llevó a Sofía a un psicólogo privado que Elena pagó con dinero que no tenía. El psicólogo, después de 7 sesiones, dijo que Sofía no mostraba señales de delirio, alucinación o psicosis infantil. De hecho, presentaba una estabilidad emocional notable. Las investigaciones de la Iglesia proseguían lentamente como una máquina oxidada. Había interrogatorios con el padre Damián, con el doctor Morales, con la maestra de catecismo Rosa. Había pruebas psicológicas para Sofía. Había reuniones con canónigos y teólogos que discutían en latín sobre la posibilidad de la reencarnación, que era herejía oficialmente, pero cuya ocurrencia era demasiado intrigante para ser descartada. Sofía cooperaba con todo, respondiendo preguntas, sometiéndose a pruebas, exhibiendo una paciencia que no parecía natural en una niña de 7 años. Frecuentemente corregía a sus interrogadores, no con desafío, sino con una tristeza gentil. «Usted está entendiendo mal el significado de esa palabra», decía. Sofía frecuentemente corregía a sus interrogadores sobre detalles del náhuatl clásico. No significa exactamente flor, significa algo más cercano a aquello que abre, significa transformación, significa que las cosas nunca serán las mismas después. Los investigadores anotaban todo, compilando información que no podían negar ni explicar adecuadamente en sus reportes oficiales. 2 meses después de la visita a la basílica, los teólogos comenzaron a emitir opiniones privadas. Algunos argumentaban que esto era ciertamente un evento paranormal que exigía una investigación científica rigurosa. Otros insistieron en que era una ilusión colectiva, resultado de manipulación psicológica o incluso demoníaca. Había aquellos que susurraban que tal vez la Iglesia había cometido un error al silenciar a Juan Diego. La diócesis, enfrentando esta disonancia teológica y no sabiendo cómo proceder con credibilidad, tomó una decisión pragmática: silenciar todo por completo.
se emitió un comunicado pastoral citando razones de bienestar pastoral y la importancia de evitar la especulación pública sobre cuestiones que permanecen en el ámbito del misterio divino. Se le instruyó a Sofía, a través de sus intermediarios adultos, a no hablar más públicamente sobre sus memorias. Se solicitó que se eliminaran los videos en línea, aunque, claro, las copias permanecían circulando en foros privados. El padre Damián recibió un ascenso administrativo que lo mantendría más cerca de la oficina diocesana. Al doctor Morales lo invitaron a jubilarse. Sofía, en esos 2 meses, se volvió progresivamente más silenciosa de lo que ya era. No dejó de ir a la escuela, no dejó de hacer su tarea, no dejó de comer o dormir, pero había un repliegue, una retirada a un lugar interior. Era como si estuviera aprendiendo a esconder quién era realmente, a compartimentar la memoria antigua dentro de un cuerpo que todavía necesitaba vivir como una niña ordinaria. Elena observaba a su hija con una mezcla de admiración y horror. ¿Cómo aprendía una niña de 7 años a disfrazar la reencarnación? ¿Cómo mantenía Sofía 2 yos coexistiendo, el de una niña mexicana moderna y el de Juan Diego en un cuerpo prepúber? Había conversaciones breves entre ellas. Elena preguntaba, ¿cómo te sientes? Sofía respondía, cansada. Mamá. Una noche, Elena encontró a Sofía en su cuarto, dibujando de nuevo en el silencio. Pero esta vez, el dibujo era diferente a todos los anteriores. No era un mapa del Valle de México, era el rostro de un hombre. El rostro de un hombre indígena de mediana edad, sus rasgos profundos, sus ojos repletos de una sabiduría que era terrible en su claridad. Al lado, estaba el dibujo de un hombre más viejo, acostado en la cama, su rostro en paz. Era Juan Bernardino. Sofía, ¿qué es esto?, susurró Elena, su corazón rompiéndose. Sofía continuó dibujando, añadiendo una última línea al cuerpo acostado. Es él, mamá, es quien yo era, y allí está mi tío. Yo lo quería mucho. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía mientras dibujaba. Yo lo quería, y debí haberme quedado con él cuando murió. Susurró Sofía mientras dibuja, pero ella me pidió que fuera al cerro. Dijo que era importante, que era la voluntad de Dios. Así que fui, y él murió mientras yo estaba allá. Elena le pidió quedarse con el dibujo. Sofía se lo permitió, y Elena lo puso en un sobre, lo selló y lo escondió en su ropero, como evidencia de una vida que nadie creería jamás. Ese dibujo era una prueba no para el mundo, sino prueba para Elena misma de que esto estaba pasando, de que su hija no lo había imaginado, de que la reencarnación era real, posible, viviendo en su pequeño departamento. 3 meses después del incidente de la basílica, la diócesis tomó la decisión final de silenciar oficialmente el caso para siempre. No hubo reconocimiento público, no hubo milagro declarado oficialmente, solo silencio. El padre Damián recibió un ascenso administrativo que lo mantendría más cerca de la oficina diocesana, supervisado. Al doctor Ron Morales lo invitaron a jubilarse anticipadamente, una oferta que él aceptó con alivio. La iglesia había decidido que el mejor camino era contener el misterio, manejarlo silenciosamente, no permitir que creciera en una devoción incontrolable que pudiera desafiar su autoridad institucional. Pero el silencio no trajo paz, trajo solo una especie de limbo espiritual, donde la verdad fue reconocida solo para ser enterrada. Sofía y Elena se mudaron a Guadalajara, buscando anonimato y escapar del escrutinio que las había rodeado por meses. Elena consiguió un nuevo empleo en una fábrica diferente, rentó un nuevo departamento, metió a Sofía en una nueva escuela. Nadie allá sabía sobre el video, sobre las investigaciones, sobre el encuentro en la basílica. Para los vecinos y compañeros eran simplemente Elena e hija, madre viuda y niña callada. Pero Elena sabía la verdad que habitaba bajo esa fachada ordinaria. Cuando veía a Sofía dibujar sus mapas precisos, cuando oía a su hija susurrar palabras en náhuatl durante el sueño, cuando observaba esa expresión de cansancio ancestral en el rostro infantil, Elena sentía que la iglesia había cometido un error grave al tratar de silenciar el milagro. Los milagros, pensaba Elena, no desaparecen solo porque niegas su existencia, solo aprenden a esconderse,
aguardan en los roperos, en las cajas de dibujos, en los susurros nocturnos, esperan con la paciencia de los santos el día en que el mundo esté listo. Sofía iba a clases de natación ahora. Elena había insistido en esto como un intento desesperado de devolverle la infancia que le había sido robada. Sofía se zambullía, nadaba con la gracia extraña de alguien que había conocido aguas antiguas, que tenía memoria muscular de navegar en canoas por el lago de Texcoco en 1531. Sus instructores quedaban impresionados con su naturalidad en el agua, su falta de miedo, su respiración controlada y anciana. Pero Sofía nadaba en silencio, con una concentración que no era de una niña. En los vestidores, las otras niñas la evitaban. Todavía había algo en Sofía que la separaba de lo ordinario. Elena intentaba desesperadamente crear momentos de normalidad, tardes en el parque, películas infantiles, pijamadas con amigas que Sofía no tenía porque nadie realmente quería estar cerca de ella. La tristeza de Sofía era palpable, una tristeza ancestral que ninguna actividad lúdica conseguía penetrar. Era como si hubiera dos seres coexistiendo dentro de ese cuerpo frágil: Sofía, la niña mexicana moderna, y Juan Diego, el santo del siglo XVI, en un diálogo constante que solo ella podía oír completamente. Elena frecuentemente se preguntaba cuál de ellos era real, cuál de ellos era la máscara, o eran ambos igualmente verdaderos, igualmente reales, solo que existiendo en capas diferentes de tiempo y percepción, la eternidad y la mortalidad tocándose. Una tarde, cuando Sofía tenía 8 años ya, Elena encontró su diario abierto en la mesa. No había tenido la intención de invadir la privacidad de su hija, pero había una página abierta, como si Sofía la hubiera dejado a propósito. Lo que leyó la devastó por completo. Sofía había dibujado 2 columnas en la página, una titulada Él y otra Yo. En la columna Él había dibujos de una pequeña aldea indígena, un hombre rezando, un cerro cubierto de flores imposibles, un hombre anciano acostado en la cama de paja. En la columna Yo había dibujos de una niña solitaria en una escuela, manos levantadas para acusar, una iglesia con las puertas cerradas, silencio absoluto. Había una nota al final, escrita en una letra infantil imperfecta. Cuando ella dijo que nadie me creería, no tenía idea de cuánto dolería eso, pero él tampoco lo sabía. Ahora lo sabemos juntos. La tristeza que emanaba de Sofía se volvió palpable, casi visible, como un aura oscura a su alrededor. No era una depresión clínica medible, aunque Elena consideró buscar un terapeuta de nuevo. Era algo más profundo. Era la tristeza de alguien a quien le habían pedido ser un mensajero, que había ofrecido prueba y presencia, y había sido rechazado por aquellos que deberían haberlo recibido con honor. Era la tristeza ancestral de ser silenciado, de que no creyeran su verdad, de ser exiliado no solo del lugar donde nació, sino también del lugar donde se había comunicado con lo divino. Sofía aprendió demasiado pronto que el mundo no quiere ser transformado por la verdad. El mundo quiere estar cómodo, predecible, categorizado, pero había momentos raros, escurridizos, cuando la máscara se resbalaba por completo. Un día, en la biblioteca de la escuela, mientras Sofía investigaba sobre la historia de México para un proyecto escolar, encontró un libro antiguo con reproducciones de la tilma de Guadalupe. El bibliotecario, notando su interés intenso, le preguntó: ¿Eres devota? Sofía lo miró con esos ojos que eran demasiado viejos para su rostro, y respondió con calma: No exactamente, la conozco personalmente. El bibliotecario se rió, pensando que era una broma infantil. Pero Sofía continuó calmadamente: Ella es muy gentil, ¿sabe? Pero a ella tampoco le creían. La gente quería milagros, pero cuando ella ofrecía verdad, regresaban a sus duques y a sus plegarias vacías. Sofía creció en un silencio forzado, su cuerpo evolucionando de niña a adolescente, mientras su alma cargaba siglos. Sus dibujos continuaron, mapas cada vez más precisos del Valle de México, no como existía ahora, repleto de concreto y smog contaminado, sino como había existido en 1531. Estaba el lago de Texcoco en sus dimensiones originales, ciudades, isla flotando perfectamente, rutas de canoa que nadie había navegado en siglos. ¿Cómo sabía esas cosas con tanta precisión? Elena nunca pudo comprenderlo del todo, y Sofía nunca intentó
intentaba explicarlo, simplemente dibujaba, como si vaciara memorias vivas de su cuerpo a través de la punta de un lápiz, convirtiendo lo temporal en permanente. Cuando Sofía cumplió 10 años, Elena la inscribió en clases de escritura creativa, esperando que si Sofía podía contar su historia de forma velada, como ficción, pudiera encontrar alguna redención, alguna catarsis emocional. Sofía escribió una historia sobre un hombre que vivía entre dos mundos, que cargaba una memoria que lo aislaba por completo, que había sido elegido para un propósito que lo destruyó y lo salvó simultáneamente. La historia era demasiado madura, demasiado real para una niña. La maestra de escritura creativa quedó perturbada. «Sofía, esto es muy bueno», dijo la maestra, «pero es demasiado pesado para una niña. ¿De dónde sacaste esa inspiración?» Sofía solo sonrió y respondió, «De mi corazón, maestra, de mi corazón que es muy antiguo». Elena finalmente aceptó que nunca podría devolverle a Sofía la inocencia que le había sido robada por la verdad. Lo mejor que podía hacer era ayudarla a vivir con la realidad que cargaba, a validar su experiencia, aunque el mundo no pudiera. Desarrollaron un ritual sagrado. Cada semana iban juntas a un lugar tranquilo, un parque, una biblioteca, las orillas de un río, y Sofía dibujaba mientras Elena sostenía su mano. No hacían falta palabras, solo presencia física, solo la madre y la hija, y la memoria antigua que vivían entre ellas como un tercer ser invisible. Era un acto de rebeldía contra el silencio que la Iglesia había impuesto, una negativa a permitirlo. Los años pasaron silenciosamente, cada uno llevando a Sofía más lejos de la infancia, más cerca de la mujer en la que se convertiría. Sofía se transformó en una adolescente, luego en una joven mujer de inteligencia brillante. Asistió a la universidad, estudió historia y antropología, siempre buscando comprender el mundo que había habitado en su vida anterior. Sus maestros notaron su inteligencia extraordinaria, pero también su melancolía profunda, una tristeza que no podía explicarse por ningún evento específico en su vida actual. Algunos sugirieron que había sido traumatizada, que buscara terapia. Pero, ¿cómo le explicas a un terapeuta moderno que eres la reencarnación de un santo del siglo XVI? Sofía nunca volvió a hablar públicamente sobre sus memorias, respetando el silencio que la Iglesia había impuesto, pero permanecían vivas dentro de ella, latiendo como un segundo corazón, palpitando junto a su corazón biológico. Vivía una doble vida de forma invisible, Sofía externamente, Juan Diego internamente. Y esa coexistencia, esa negativa a ser solo una cosa o la otra, se convirtió en su propia forma de resistencia silenciosa contra la negación institucional. La Iglesia había intentado silenciarla, pero no pudo matar la memoria. La memoria solo había aprendido a camuflarse, a vivir en las sombras, aguardando. Cuando Sofía cumplió 20 años, comenzó a enseñar historia en una escuela local. Era su forma de honrar a Juan Diego, no a través de la devoción pública, no a través de la promoción de un culto, sino a través de la preservación de la verdad histórica, aunque solo fuera susurrada entre las páginas de libros antiguos. Sus alumnos notaban algo inusual en sus clases sobre la historia colonial mexicana. Sofía describía eventos con una familiaridad casi sobrenatural, con detalles que no estaban en los libros de texto. Podía recitar conversaciones entre conquistadores e indígenas con una precisión que dejaba a sus alumnos hipnotizados. Era como si realmente hubiera vivido esos momentos, como si estuviera accediendo a una memoria colectiva. Elena observaba a su hija durante esos años de vida adulta emergente y veía tanto a Sofía como a Juan Diego conviviendo en armonía perfecta. No había conflicto aparente entre las dos identidades, había solo coexistencia, una profunda comprensión mutua. Elena sabía que nunca podría comprender completamente lo que era vivir de esa forma, siendo dos personas simultáneamente, cargando dos conjuntos de memorias, dos responsabilidades morales, pero podía estar presente, podía sostener la mano de su hija cuando el peso se volvía demasiado, podía validar la verdad que Sofía cargaba, aunque el mundo entero
entero la negara. Cuando Elena falleció a los 62 años, de un infarto silencioso mientras dormía, Sofía estaba a su lado. Había sentido a su madre partir, un cambio en la respiración, un reposo final. Sofía no lloró los primeros días, simplemente sostuvo la mano de su madre por un largo tiempo, susurrando agradecimientos en náhuatl clásico, agradecimientos por haberla protegido todos esos años, por haberla amado mientras cargaba una verdad que podría haber destruido a cualquier otra persona. Elena había sido su puerto seguro en una tormenta de negación institucional. Heredó las cajas de dibujos, la medalla del cardenal que había recibido años atrás, las cartas del Vaticano, el diario secreto. Sofía viajó al Tepeyac algunos años después, en la madrugada de un 12 de diciembre, el aniversario de la aparición. Se quedó allí por horas, observando la basílica iluminarse conforme se acercaba el amanecer, observando a los peregrinos llegar, millones de ellos, todos buscando esa misma validación que ella había buscado tantos años atrás. No entró a la basílica, simplemente se quedó allí, en el cerro sagrado, donde Juan Diego se había parado, donde la Virgen se había aparecido. Sofía se quitó la medalla del cardenal de su cuello y la enterró en el suelo, devolviéndola a la tierra de donde había venido. Era un gesto de despedida, de liberación, de aceptación de que algunas memorias eran solo para guardarse en el corazón, no para colgarse del cuello. En los años que siguieron, Sofía vivió una vida que era simultáneamente común e imposible de comprender completamente. Vivía en una pequeña casa en Oaxaca, enseñaba historia a niños curiosos en la escuela local, escribía ocasionalmente en su tiempo libre y veía a los peregrinos en el Tepeyac a través de los noticieros. Nadie sabía quién era ella realmente, salvo un pequeño círculo de personas. El cardenal fallecido cuyos archivos secretos guardaban su verdad en el Vaticano, el doctor Morales, que había permanecido en contacto silencioso hasta su muerte, el padre Damián, que ocasionalmente le enviaba cartas anónimas contando sobre su vida parroquial. Pero en una noche quieta, cuando Sofía estaba casi dormida, sentía esa presencia familiar, la memoria de Juan Diego, no como una entidad separada, sino como parte de ella misma, como un pulmón extra llenándola de aire sagrado. Y ella susurraba en náhuatl, para sí misma, para la Virgen, para el Dios que había elegido usar su pequeño cuerpo. Sofía nunca se casó, nunca tuvo hijos de su propia sangre. Su vida estaba dedicada a la enseñanza, a la preservación de la historia, al honor silencioso de una verdad que nadie había creído públicamente. Continuaba dibujando, siempre los mapas del Valle de México en 1531, con cada detalle geográfico perfecto, con cada edificio en el lugar correcto, con cada jeroglífico puesto con una precisión imposible. Era como si estuviera dibujando desde una memoria corporal, como si sus dedos conocieran esa tierra de una forma que trascendía el conocimiento intelectual aprendido en libros. Cuando la muerte finalmente la llamó, una mañana fría mientras dormía pacíficamente, todavía sostenía un lápiz en sus manos, inacabado en el papel a su lado un mapa del lago de Texcoco, preservado para siempre en ese momento de transición entre la vida y la muerte. En los años después de su muerte, alguien descubrió esa caja de dibujos que Sofía había guardado cuidadosamente. Los investigadores quedaron intrigados con la precisión imposible de los mapas, con la fecha de 1531, grabada repetidamente al margen de cada uno de ellos. Los arqueólogos notaron que la geografía representada era exacta, que las rutas de agua eran históricas, que cada detalle correspondía a los registros coloniales, pero nadie conectó los puntos completamente. Nadie se daba cuenta de que estaba viendo la memoria cartografiada de un santo que había vivido 5 siglos antes. Los dibujos permanecieron en una caja en un museo, etiquetados como arte contemporáneo, como estudios históricos impresionantes. Y así, la verdad de Sofía permanecía, escondida a plena vista,
lista, esperando que alguien un día hiciera la pregunta correcta. En el archivo del Vaticano, en una caja sellada con instrucciones de no ser abierta hasta el año 2100, permanecía la documentación completa del cardenal, no como prueba oficial de un milagro canonizado, sino como testimonio humilde de un encuentro con lo inexplicable. El cardenal había escrito páginas enteras describiendo su conversación con Sofía, sus pruebas, sus conclusiones. Había documentado cada detalle del conocimiento imposible de la niña, cada palabra en náhuatl clásico, cada descripción emocionante de la muerte de Juan Bernardino. Había escrito: esto es verdadero, no sé cómo, no comprendo por qué, pero esto es absolutamente verdadero. Y esos documentos permanecían allí, guardados, aguardando el futuro, aguardando que el mundo evolucionara lo suficiente para recibir la verdad sin negación. Eventualmente, Sofía envejeció. Sus cabellos se volvieron canosos como la plata, sus manos comenzaron a temblar con la edad, su espalda se encorvó bajo el peso de vivir dos vidas, pero continuaba dibujando mapas del Valle de México en 1531, siempre con ese detalle final, el Tepeyac, ese cerro sagrado donde todo había sucedido. Y cuando la muerte la visitó finalmente en una madrugada silenciosa, ella todavía sostenía un lápiz en sus manos. Sus dibujos fueron descubiertos después, apilados en su pequeña casa, cada uno fechado, cada uno más preciso que el anterior. Eran como las páginas de un diario visual, la memoria cartografiada de una vida vivida hace siglos, preservada a través de un cuerpo que había conocido solo una vida contemporánea. La historia de Sofía permanece en el silencio, no porque nadie crea, sino porque la verdad, a veces, es demasiado grande para la fe humana. En los archivos del Vaticano, esperando el año 2100, hay documentación de un milagro que nunca fue proclamado. Hay un rostro en fotografías antiguas que parecía haber sido tomada alrededor de 1531, pero que estaba en los dibujos de una niña del siglo XXI. Hay memorias de un santo que regresó, no como castigo, no como redención, sino simplemente porque el alma es demasiado terca para descansar, y en algún lugar, en un museo, o en una caja privada, los mapas de Sofía aguardan, mapas precisos de un mundo que desapareció, dibujados por las manos de una niña que había vivido ese mundo hace casi 500 años.